también me pueden estar alterando. Y de la fase del ciclo y la edad es por los estrógenos. Los estrógenos cumplen una función súper importante a nivel del tracto genital porque también ellos lo que hacen es que me van a regular también esa producción de lactobacilos. Entonces, incluso en las mujeres mayores, cuando disminuye la cantidad de estrógenos, también hay como una disminución de esta población. Entonces, de acuerdo a esa edad, el epitelio también va a cambiar. Entonces, en los neonatos el epitelio es escamoso, el pH también es de 3.5 a 4.5 y vemos lactobacilos. Súper importante reconocer la microbiota porque donde yo empiece a ver unos cocos gram negativos en una niña prepuberal, ¿yo qué puedo pensar? Abuso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en la fase prepuberal, el epitelio es cuboidal o es un epitelio de transición, el pH es mucho más básico y encontramos más que todo estafilococos y estreptococos. Las mujeres en edad adulta y reproductiva, está ese epitelio que ya es estratificado, escamoso, hay gran cantidad de glucógeno y vamos a ver, al igual que en el embarazo, una microbiota aerobia, que fue la que mencionamos principalmente, Gardnerella, Staphylococcus, Streptococcus, enterobacterias, anaerobia como los lactobacilos, Prebotella, Bacteroides, entre otros. Y posmenopáusica, el epitelio es mucho más delgado, no hay glucógenos, el pH es mucho más básico y estas poblaciones empiezan a cambiar, entonces los lactobacilos empiezan a disminuir. Ya que llegaron más, la lista, ¿alguien la tiene? La asistencia, muchachos, nadie. Si no aparece, vamos a otra asistencia, no hay problema. ¿Quién me presta? Ah, listo. ¿Quién falta por firmar? Listo. Entonces, por allá, luego la pasan por acá. ¿Quién más falta por firmar? Listo. Bueno, entonces, volviendo ahora sí a la clase. Entonces, en esa microbiota vaginal, como les comenté, va a estar principalmente los lactobacilos ocupando casi el 90% de la microbiota, de las bacterias presentes. ¿Qué especies? Lactobacillus jenseni y crispus. Usualmente uno siempre dice lactobacillus spp, no especifica la especie. Esos lactobacilos se van a encargar de producir precisamente ácido láctico que me va a mantener ese pH entre 3,5 y 4,5. También me van a encargar de producir peroxidasas, cloruros, adhesinas, o sea, son súper importantes. Esta es una célula epitelial. Entonces, la producción de todas estas sustancias hace que ese ambiente vaginal mantenga un pH, que se produzcan moléculas antimicrobianas para controlar el crecimiento de otras bacterias que también hacen parte de esa microbiota y la calidad del moco. ¿Listo? Entonces, súper importante hablar de estas infecciones de transmisión sexual porque son muy prevalentes. Cada día se dice que más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual, que anualmente 374 millones de personas contraen clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Y más de 500 son portadoras del virus del herpes simple. Más de 290 millones de mujeres infectadas con el papilomavirus y en la mayoría de los casos son asintomáticas. Muchas infecciones de transmisión sexual como el herpes simple y sífilis incrementan el riesgo de contraer VIH y las causas de las infecciones por sífilis están en aumento. Ustedes vieron en el ABP que hablamos tanto de sífilis, de quinto semestre. Entonces, sífilis es súper importante, ustedes la van a ver en el taller que ya se los enviaron, todavía no. El taller van a profundizar sobre ese microorganismo porque es súper importante y puede causar muchas complicaciones, incluyendo la muerte prenatal. Y también es importante hablar de Neisseria gonorrhoeae porque también es una infección que es muy prevalente. Entonces, las más prevalentes, clamidia, gonorrea, sífilis y los casos de sífilis en los recién nacidos. Las poblaciones más afectadas son las poblaciones que tienen vida sexual activa
que son los jóvenes entre 15 y 24 años, hombres homosexuales y bisexuales, y también las mujeres en embarazo son más susceptibles a este tipo de infecciones. Súper importante aquí, ustedes se tienen que volver muy amigos de esas guías de práctica clínica siempre. Ay, que cómo trato, cómo hago el diagnóstico de una infección. Existen las guías de práctica clínica, en este caso, creo que ya hay una más actualizada, que es del 2016, que es para el abordaje sindrómico del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto genital. Entonces aparecen los objetivos, las metodologías, entonces ya aparecen el manejo de los síndromes específicos del síndrome de infección cervical, síndrome de descarga uretral, de úlcera genital, de flujo vaginal, de inflamación escrotal, entre otros listos. Entonces, en esa guía básicamente ustedes se pueden ir y van a encontrar como el programa diagnóstico, incluso el tratamiento recomendado. Y también está la guía de infecciones para el tratamiento de infecciones transmitidas sexualmente del 2021, que es del CDC de Estados Unidos, entonces también se utiliza mucho como para precisamente ver cuál es el programa, los pasos a seguir. Acá incluyen VIH, sífilis, clamidia, gonococo, micoplasma, entre otros. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver entonces qué es eso del síndrome de flujo vaginal. La guía de práctica clínica lo define como precisamente la presencia de flujo principalmente en infecciones mencionan vaginosis bacteriana, que ya vamos a ver qué es eso de vaginosis, infección por Candida albicans e infección por tricomonas vaginales. En otros pacientes con ITS también pueden estar implicadas Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. No. Entonces ya vamos a ver qué es eso de vaginitis y qué es eso de vaginosis. Entonces, vaginitis, presencia de leucorrea, inflamación, prurito, que lleva a que el paciente vaya a la consulta médica. Puede estar causada, como los mencioné, por estos agentes. Cándida, que no se considera una infección de transmisión sexual. Recuerde que Cándida, yo voy a ver, ¿cómo se llaman esas estructuras? ¿Qué? Las blastoconidias, exacto. Es un agente comensal, es un hongo que es dimórfico, entonces yo puedo ver las blastoconidias o también, en algunos casos, puedo ver esas pseudohifas. Muy importante las características de ese flujo, va a ser blanco, brumoso y se dice que tiene un aspecto como de leche cortada. Otro agente, tricomonas vaginales. Tricomonas es un protozoo flagelado, sí se considera una infección de transmisión sexual, la forma infectante es el trofozoito, el flujo en este caso es verde espumoso y tiene mal olor. Neisseria gonorrhoeae, también se considera una infección de transmisión sexual. Si aparece, como le dije, en pacientes o en mujeres prepúberes, hay que empezar a mirar si hay abuso sexual. En ese aspecto el flujo es purulento y voy a observar diplococos gram negativos intracelulares. Y ya hay una vaginitis no infecciosa, que no es una ITS, va a haber inflamación, pero no va a haber infección, va a haber una reacción alérgica, puede ser algún material y va a ser descamativa y atrófica. O sea, es una inflamación sin que haya algún microorganismo causándola. Listo. Entonces tenemos no infecciosos, vaginitis no infecciosa e infecciosa, Cándida, tricomonas y Neisseria. Cándida no es ITS, tricomonas y Neisseria sí es ITS. En Cándida el flujo es blanco, grumoso, de leche cortada. En tricomonas es un flujo muy característico porque literalmente es con un aspecto verdoso, es mucho más espumoso, tiene un mal olor. Y en Neisseria el flujo es purulento. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo se vería un flujo. Eso es vaginitis, ¿listo? Vaginosis bacteriana
Se habla de vaginosis cuando hay una disbiosis o un desequilibrio entre las bacterias que hacen parte de esa microbiota. Entonces cambia precisamente la población, disminuyen los lactobacilos y va a empezar a proliferar o a replicarse más activamente anaerobios y bacilos gram negativos, como cuáles: Gardnerella, Mycoplasma, Bacteroides, Prebotelas, Mobiluncus. Va a haber entonces el flujo también no va a generar prurito, pero sí va a tener mal olor. Entonces a veces dicen, es que tiene un olor a pescado. Entonces, estos anaerobios y bacilos gram negativos van a producir gran cantidad de enzimas. Esas enzimas van a dañar el moco y van a producir también glicosulfatasas, sialidasas que destruyen el ácido siálico, galactosidasa y otras proteínas que van a dañar ese moco y van a degradar en las proteínas presentes y van a empezar como a volatilizar en esos olores tan característicos. Entonces, para el diagnóstico de una vaginosis bacteriana están muy caracterizados los criterios de AMSE. Esos criterios se tienen que cumplir para yo decir que la paciente tiene una vaginosis. Entonces, dijimos que el pH normal es de 3.5 a 4.5. Cuando el pH aumenta, o sea que es mayor a 4.5, eso es un criterio. ¿Por qué aumenta ese pH? Entonces, si disminuyen los lactobacilos, que son los que me producen ese glucógeno y que me mantienen un pH ácido, como disminuyen los lactobacilos, no va a haber quien me acidifique el pH, entonces va a estar ligeramente más aumentado. Va a haber una presencia de una descarga gris o blanquecina, va a ser homogénea y adherente, o sea, va a haber leucopenia. Y va a haber algo que se llaman células guía o células clave cuando yo observe al microscopio. ¿Se acuerdan esta celulita que veíamos ahí? Esta celulita. Mírenla como está acá, estos son los lactobacilos. Esa célula es esta misma, pero ¿cómo la vemos acá? Llena, tapizada. Entonces lo que va a pasar es que esas bacterias anaerobias se van a adherir a esas células y la van a tapizar. Entonces voy a ver esas células tachonadas que se conocen como células clave o células guía. Listo, ese es el tercer criterio. Y finalmente está el test de aminas positivo. El test de aminas es una prueba que se hace básicamente, uno utiliza hidróxido de sodio al 10% y lo que uno hace es que añade flujo vaginal o simplemente el hisopo uno toma de la secreción vaginal y le adiciona unas gotas de hidróxido de sodio y se va a desprender un olor. Yo me acuerdo en clase cuando hicimos esta prueba en el laboratorio que las profesoras decían olor a pescado, entonces uno empezaba, profe sí, huela. Y ella era, muchachos, cuando sea positivo se van a dar cuenta. Y efectivamente, es un olor muy fuerte, da un olor a pescado muy fuerte, muy característico, entonces ahí es cuando se considera positivo. Entonces, sí, exacto, entonces usualmente encontramos los 4 criterios para que se dé ese diagnóstico. Entonces, entre esas bacterias anaerobias que se encuentran creciendo en esta microbiota, que desplazan pues a los bacilos, por así decirlo, está Gardnerella vaginalis. Entonces, esta es una bacteria anaerobia facultativa, es inmóvil, son unos bacilos cortos. Los lactobacilos ustedes ven que son unos bacilos mucho más largos y delgados, mientras que estos, miren la imagen, pueden ser muy cortitos. No son capsulados y no esporulan, tienen una capa mucilaginosa, que eso es lo que hace que se adhiera fácilmente a esas células, porque producen precisamente como este moco particular, entonces por eso se agregan sobre las células. Puede en una tinción de Gram aparecer así o aparecer así. Entonces uno muchas veces dice que es Gram variable. Listo, porque puede estar Gram negativo o Gram positivo. Entonces uno dice Gram variable. Bueno, entonces,
Gardnerella está en el 50% de las mujeres en edad fértil. De eso va a depender la calidad del moco, la adherencia, la historia de vaginitis bacteriana, y cuando hay uso de anticonceptivos orales es cuando empieza precisamente, porque los anticonceptivos orales también, como cambian ese flujo hormonal, pueden alterar las características de este epitelio. Entonces, lo que hace esta bacteria es que me va a promover la producción de succinato, que hace que proliferen las bacterias, me generan aminopeptidasas, que lo que van a hacer es que van a ser descarboxiladas a diaminas, como esta, la que quiero que se acuerden es esta, la putrescina y la cadaverina. Estos nombres básicamente se los dieron por el olor típico que generan, o sea, por eso el test de aminas es positivo, porque esta bacteria produce precisamente esas enzimas que me van a producir ese olor. ¿Listo? También tiene otra enzima que es la vaginolicina, que es una toxina que es citolicina, y lo que va a hacer es que me va a formar poros en la membrana precisamente para poder atravesar ese epitelio. También posee una cialidasa que aumenta la producción de ácido ciálico y esas biopelículas que tienen esa mucina para que todas esas bacterias se alimenten. Bueno, este es como un resumen de la patogénesis de la vaginosis bacteriana. Entonces, la vaginosis no se considera una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son las mismas bacterias de la microbiota las que se alteran, ¿cierto? Entonces es polimicrobiana, el signo es la leucorrea, el síntoma es el mal olor, y está explicada por una alteración microbiológica, porque aumenta Gardnerellas vaginalis, que me va a producir ácido succínico, propiónico, isobutírico, isovalérico, que me inhiben la quimiotaxis de los leucocitos, y eso explica la ausencia de reacción leucocitaria. Miren que yo ahí en esas fotos que les mostré solamente veía esas células guía o esas células epiteliales tachonadas, pero no había una inflamación como tal. También aumenta otra población, Mobiluncus, que me va a producir ácidos orgánicos de cadena corta, que son citotóxicos y me van a exfoliar esas células vaginales, y está la apariencia de esas células guía o células clave. Y otros anaerobios y bacilos gram negativos como Prevotella, Veillonella, Bacteroides, que me producen aminopeptidasas que me van a degradar esos aminoácidos, liberan aminas como cuáles, la putrescina y la cadaverina, que explican el mal olor. Entonces, aumentan estas poblaciones bacterianas y disminuye lactobacilos. Y también hay una alteración bioquímica, va a disminuir la producción de hidróxido, va a disminuir el potencial de oxidorreducción, va a cambiar el ácido láctico, que es el que produce lactobacilos, por ácido succínico, que es el que produce Gardnerella, y va a haber un aumento de ese pH vaginal. Ya dijimos por qué. Si disminuye el lactobacillus, que es el que me produce precisamente ese pH, y va a estar Gardnerella, que me produce otros ácidos, entonces ese pH va a aumentar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios de Ansel? pH mayor a qué? ¿Qué más? Leucorrea. ¿Qué más? Células clave o células guía. ¿Y qué más? Y el test de aminas positivo. Pero entonces sí, o sea, solo se produce ese mal olor en el caso de estas bacterias y no eres de la... Es que usualmente están todas. Como hacen parte de la microbiota, disminuye lactobacilos y aumenta todas. No es que solamente tienen Mobiluncus, solamente tienen Gardnerella. Aumentan todas. Bueno, eso por un lado ya vimos vaginitis y vaginosis, ¿cierto? Ya vamos a ver el síndrome de infección cervical en mujeres y el síndrome de descarga uretral en hombres. Entonces, les hablamos de cervicitis y de uretitis. Entonces, en la cervicitis vemos principalmente a Chlamydia trachomatis y a Neisseria gonorrhoeae, mientras que en la uretritis
vemos tanto a clamidia, a Neisseria, pero también está trichomonas vaginalis. ¿Listo? Entonces, básicamente la infección me puede producir, dependiendo de la parte que infecte o el órgano que infecte, entonces puede haber una balanitis, balanopostitis, que es el glande o el prepucio, la uretritis, puede haber pielonefritis, cistitis, proctitis, vesiculitis, prostatitis, orquiditis, etc. Y en la mujer puede haber cervicitis, endometritis o coritis, que es la infección del ovario, salpingitis, una enfermedad inflamatoria pélvica, que es cuando la infección asciende a los úteros, las trompas y el ovario, la cistitis, que se puede complicar con una pielonefritis, y la uretritis. Entonces, acá vemos los dos agentes porque tienen muchas cosas en común en cuanto al cuadro clínico. Entonces, Neisseria y clamidia en hombres, entonces principalmente uretritis, y las complicaciones son esas: epididimitis, prostatitis, orquitis, proctitis, artritis, conjuntivitis, una artritis reactiva e infertilidad. Y en las mujeres, cervicitis y las complicaciones: salpingitis, salpingocoritis, EPI, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, un embarazo ectópico, bartolinitis e infección vertical. Por ejemplo, esta conjuntivitis, que también la vemos por clamidia, cuando son mujeres en embarazo que no se tratan, el producto de la gestación se puede contagiar, entonces es muy común ver en esos recién nacidos una conjuntivitis. Bueno, entonces, ¿quién es Neisseria? Ustedes ya vieron a Neisseria, pero al primo hermano de esta Neisseria, ¿de cuál es? Exactamente, Neisseria meningitis. Ya vamos a ver a Neisseria gonorrea. Entonces, es un diplococo gram negativo, se dice que tiene forma de rizógranos de café porque son achataditos en el centro, es aerobio o anaerobio facultativo, el crecimiento es rápido, se da de 14 a 24 horas. Esta también es una bacteria exigente. ¿Recuerdas que el profesor Marcel les hablaba en la clase el martes de bacterias fastidiosas? Ese término se utiliza mucho así muy coloquialmente, pero fastidiosa es una bacteria que es exigente. ¿Exigente en cuanto a qué? Requiere nutrientes muy específicos para que crezcan. Entonces, Neisseria también requiere de medios enriquecidos, como agar chocolate principalmente, y hay unos medios de cultivo especiales, que ahorita vamos a ver cómo se llaman, para el crecimiento de esta bacteria. Es catalasa positivo, produce beta-lactamasas, oxidasa positivo, es intracelular facultativo. Entonces ustedes, por ejemplo, bueno, nosotros los microbiólogos podemos ver precisamente en el microscopio esos leucocitos cuando tomamos una secreción uretral donde sospechamos de Neisseria. Vamos a ver intracelularmente a esos diplococos gram negativos. La temperatura óptima de crecimiento es 37, es inmóvil, tiene muchas fimbrias y es una bacteria no capsulada, gracias a Dios. Neisseria meningitis sí tiene cápsula, Neisseria gonorrea no, menos mal, porque si no, sería un problema. Entonces acá incluso les traje. Meningitis sí tiene cápsula de polisacáridos, Neisseria gonorrea no, fermentan glucosa, Neisseria meningitis también. La maltosa, Neisseria meningitis principalmente coloniza la nasofaringe, Neisseria gonorrea la mucosa genital, aunque por las prácticas sexuales también pueden haber otras manifestaciones diferentes. No tiene plásmido, mientras que Neisseria gonorrea algunos sí tienen plásmido. Entonces la transmisión, como es una infección de transmisión sexual, sí se da por contacto sexual con el pene, la vagina, la boca, el ano de persona infectada. Entonces también hay una transmisión perinatal que se da durante el parto. Entonces aquí es importante porque los niños pueden desarrollar conjuntivitis neonatal. Las infecciones que producen, ya hablamos de gonorrea, la enfermedad inflamatoria pélvica, y también puede haber una artritis. Bueno, esta bacteria también tiene muchos factores de virulencia y sí están muy bien caracterizados.
tienen pili E, pili C, que hacen variación de fase, son súper importantes para la adherencia y esa resistencia a la muerte. Esos pili se van a unir a los receptores CD46 presentes en los neutrófilos. El hipoligosacárido, que hace resistencia a la acción bactericida, es una endotoxina, hacen parte precisamente de las bacterias gram negativas. Tienen porinas como la proteína 1, que forma poros, entonces también la encontramos como por A y por B, y también están asociadas a algunos serotipos de acuerdo como a el perfil de estas porinas. La OPA o proteína 2 es una proteína de adherencia e invasión, utilizan en este caso el receptor de parasulfato y el CD66 y puede interactuar tanto con linfocitos B como con linfocitos T. Entonces por eso cuando hacemos el examen directo, que es incluso también una pregunta del parcial que decía que si en un gram yo podía ver de una muestra directa la reacción leucocitaria, eso era verdadero. Entonces esto es un gram, acá lo que les mostraba, y esta es la reacción leucocitaria. Entonces, precisamente esa reacción leucocitaria que aquí vemos es porque, como ven, esta bacteria infecta esos leucocitos y los neutrófilos. Esta proteína OPA también se llama así porque se ha asociado con la opacidad que tienen estas colonias. Entonces, en los cultivos son colonias opacas y se dice que está asociada a esta proteína. También está la proteína 3 o RMP, que también es para la adherencia y también facilita la infección y se ha asociado también con una acción bactericida. El peptidoglicano, que es reconocido por el sistema inmune, pues me va a desencadenar esa inflamación, y también tiene proteasas de monoglobulina A, proteínas de unión al hierro. Está LIP o H8, que lo que va a hacer es también estimular esa liberación de citoquinas y activación de las células epiteliales que activen esta vía. Entonces, básicamente, ¿cómo se da esa infección? Entonces, tenemos a Neisseria expresando sus proteínas, proteína OPA, pili tipo 4, y se va a adherir a el epitelio urogenital. Aquí se va a encontrar con la microbiota, va a competir con esa microbiota por todos los nutrientes, entre eso para la adquisición de nutrientes. Entonces, cuando compite con ella, si logra la colonización, va a empezar a replicarse y a invadir ese epitelio. Va a hacer un proceso de transitosis. Entonces va a empezar a liberar el peptidoglicano, el hipoligosacárido y varias de sus proteínas. Después de esto, lo que va a pasar es que hace transitosis, puede empezar a reaccionar con células del sistema inmune. Entonces acá vemos un macrófago, va a haber una inflamación, liberación de citoquinas, va a activar otras células del sistema inmune, entonces va a llamar a más células, va a haber una respuesta inflamatoria. Posteriormente va a haber un influjo de neutrófilos a esa zona, y ¿qué va a pasar? Si hay más neutrófilos, va a tener más células que infectar. Entonces van a haber muchas células del sistema inmune, muchos neutrófilos que van a estar infectados, o sea, va a seguir replicándose, y por eso cuando hacemos ese gram, yo voy a ver precisamente esos diplococos gram negativos intracelulares. ¿Listo? Bueno, eso era Neisseria. Entonces, la otra causa más común de cervicitis y uretritis es Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis, este ciclo sí es mucho más maluco, una vez les advierto, porque es una bacteria gram negativa. Se dice que no tiene peptidoglicano, es gram negativa, pero no se ha logrado, no hay un cultivo específico para ella, sino que son cultivos celulares. Es intracelular obligado, tiene un genoma muy pequeño y tiene la membrana interna, posee el lipopolisacárido, y la forma de replicarse es por el cuerpo elemental y por el cuerpo reticulado. Pongan mucha atención a estas dos formas porque de acuerdo a esta forma es que hace su ciclo. ¿Listo?
Bueno, entonces, posee también muchos factores de virulencia. Tiene lipopolisacárido, que es la endotoxina, sistemas de secreción tipo 3, y estas proteínas MOM, proteínas de membrana externa, son proteínas que precisamente les da esa característica para la adherencia, la invasión. Algunas son porinas, algunas son ricas en cisteína. Están las proteínas PMPS, que son proteínas de membrana polimórficas también para la adhesión, las OMP2 y OMP3, que también precisamente son para la adherencia, proteínas de shock térmico, como la HSP10, la 60 y la 70, la citotoxina, que me va a permitir los cambios en el citoesqueleto de esas células epiteliales cuando son infectadas por esta bacteria, especialmente en el cuerpo elemental. Y también tiene factores de actividad proteasa que me va a inhibir precisamente la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. También tiene la proteína INCA-A, que es para el transporte de lípidos, y esto es súper importante porque para esa aplicación la bacteria va como a movilizar esos lípidos. Entonces les digo que es maluco porque es una bacteria intracelular, no se cultiva normalmente así en agar, sino que son cultivos celulares y no se hace de rutina, o sea, el diagnóstico es diferente. Los cultivos celulares se han hecho más que todo es para la investigación. Entonces, como les dije, tiene dos formas: el cuerpo elemental o el B y el cuerpo reticulado o RB. Entonces, el cuerpo elemental es extracelular, es el infeccioso, mide 0.3 a 0.4 micrómetros, inactivo y tiene una pared celular que es muy rígida. El cuerpo reticulado, por su parte, está intracelular, no es infeccioso, pero es la forma replicativa. Y la pared celular es mucho más frágil, por eso está intracelular. Uno para poder determinar que una paciente está infectada por esta bacteria, eso ya sería como por descarte debido a... No, ya les voy a mostrar enseguida cuáles son las pruebas diagnósticas en este caso. ¿Listo? Recuerde que cuando uno no puede visualizar el microorganismo, por ejemplo, en un gramo, en un cultivo, ya afortunadamente existen otras pruebas, inmunofluorescencia, para mirar reacción antígeno-anticuerpo, etc. Entonces, por ejemplo, para este microorganismo ya enseguida vamos a ver cómo sería ese diagnóstico. Entonces, vamos a empezar por aquí. Entonces, el cuerpo elemental, que es el extracelular, se va a unir a la superficie de la célula. Va a ser endocitado, o sea, me va a inducir la endocitosis, y después de 0.5 horas me va a formar un endosoma. Aquí está solamente el endosoma, no se fusiona con el lisosoma. Solamente en ese endosoma se queda, y aquí es donde empieza a hacer esa reorganización para pasar del cuerpo elemental a cuerpo reticular. El cuerpo reticular o reticulado es el que les digo que está intracelular, no es infeccioso, pero es la forma en la que la bacteria se replica. Entonces, aquí ya puede hacer un ciclo normal, que es por fisión binaria, empezar a dividirse, un ciclo normal que por fisión binaria empieza a dividirse, va a reorganizar nuevamente. Para salir de esa célula tiene que volver a pasar del cuerpo reticulado a cuerpo elemental, porque recordemos que ese cuerpo elemental tiene esa pared celular rígida, entonces va a poder salir sin que sea destruido. Entonces él cambia, se da entonces nuevamente esa formación del cuerpo elemental, y después de 48 a 72 horas hay una exocitosis o una lisis celular y se liberan más cuerpos elementales para seguir infectando más células y hacer todo el ciclo. Pero también hay un ciclo anormal. En ese ciclo anormal empieza a haber una fisión binaria, pero por falta de nutrientes no sigue
el ciclo normal, sino que para y se queda como en un estado de persistencia y empieza a ser crónico, o sea, es como la infección latente ahí dormidita esperando a tener los nutrientes para continuar el ciclo, listo. Entonces, si está intracelular, va a ser muchísimo más difícil de atacarlo, ¿cierto? Entonces, aquí la misma imagen, cuerpo elemental, pues infecta la célula, endocitosis, cuerpo elemental pasa al cuerpo reticular, fisión binaria se replica, el cuerpo elemental cambia a cuerpo reticulado, el cuerpo reticulado vuelve, el cuerpo reticulado vuelve y cambia a elemental, se libera y va a infectar más células y así se da el ciclo cada 72 horas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cada cuánto era el ciclo? ¿Cada cuánto era el ciclo? 72 horas. Entonces, como les comenté, esas infecciones por clamidias pues puede estar en mujeres, niños, hombres lactantes, y aquí hablamos de serovariedades, ¿de acuerdo a qué? A esos antígenos que presenten la membrana. Entonces, las serovariedades A, B y C están más asociadas al tracoma, que causa ceguera, principalmente en África y Asia. La D y la K están más asociadas a cervicitis, uretritis, conjuntivitis, las complicaciones que vimos en las mujeres y en los hombres, y tiene una distribución mundial. Y la LGB1, 2 y 3, muy asociado al linfogranuloma venérea, la complicación es una estenosis rectal o la obstrucción linfática, y también es hemorragia. Entonces, acá, por ejemplo, cuando nos mencionan la colonización asintomática faríngea del tracto gastrointestinal, entonces es lo mismo. Cuando la mujer está en embarazo, no se hace tratamiento, el bebé puede desarrollar esa conjuntivitis, incluso neumonía, y por la infección, cuando nace de esos líquidos, puede haber precisamente la faringitis o la colonización del tracto gastrointestinal. Entonces, ahorita les hablaba de una secreción purulenta. Entonces, en esa uretritis, cuando es por Neisseria gonorrhoeae, la secreción es purulenta, blanquecina. Va a haber disuria, esa secreción puede ser abundante a moderada y va a tener un periodo de incubación más corto. Recuerden que el ciclo de esta bacteria, ella crece de 24 a 48 horas, mientras que la no gonocóxica, que es por clamidia, recordemos que ese ciclo es mucho más largo, dura hasta 72 horas. Entonces, la disuria aquí es más leve, la secreción, miren que es hialina, es mucoide, va a haber precisamente esa secreción, va a ser más moderada o incluso puede estar ausente, y como les dije, el periodo de incubación es largo. Y lo mismo para la cervicitis, miren, secreción purulenta. El cervix aquí, miren cómo se ve ese cuello, se ve lacerado, por así decirlo, y miren, en este caso, en la no gonocóxica o por clamidia, la secreción también es mucoide. Miren también cómo se ve precisamente el cervix. Por eso la importancia de la citología en las mujeres, porque muchas veces puede estar incluso muy asintomática al principio de la infección, pero yo puedo ver el endocervix y puedo estar observando una alteración. Bueno, como les comenté, Neisseria es una bacteria que es exigente, entonces ella crece en cultivos, en medios de cultivo exigentes. Entonces, por microbiología yo puedo hacer un examen, una coloración de Gram, donde ¿qué voy a ver? ¿Cómo es Neisseria? Diplococos Gram negativos intracelulares. Puedo hacer un cultivo que voy a utilizar un agar chocolate, que también hay otro medio que se llama Taller Martin. Lo voy a incubar de 24 a 48 horas y voy a tener esas colonias. A esas colonias le puedo hacer las pruebas bioquímicas, pruebas de sensibilidad, y debo reportar, ¿cierto? A nivel molecular, entonces, aparte de que yo puedo hacer eso,
puedo utilizar también una muestra de orina y puedo hacer una amplificación de ácidos nucleicos, o sea, una prueba molecular, una PCR, una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, y también puedo precisamente detectar el genoma y hacer diagnóstico. Para Chlamydia trachomatis, ya hablamos de que este microorganismo es intracelular, es muy pequeñito y no se cultiva, sino que se hacen cultivos celulares, pero esto de rutina, esto no se hace en clínica, se hace en investigación. ¿Qué tipo de células? Células McCoy, células Gila, y se ven esas inclusiones citoplasmáticas porque ya sabemos que forman esos cuerpos reticulados. Pero entonces se hace serología. Si yo sospecho de una infección por clamidia, pues tengo un paciente con una uretritis y no cumple como con las características, o hago un gram y no veo esos citococos gram negativos, entonces el agente puede ser clamidia. Entonces, para confirmar hago pruebas serológicas. Puedo hacer una inmunofluorescencia directa, pruebas de ELISA, y también puedo detectar el antígeno, ya sea por una microscopía de fluorescencia, o también puedo hacer pruebas moleculares para precisamente identificar ese ácido nucleico de esa bacteria. Entonces, aquí principalmente pruebas serológicas para el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, como les mencioné, van a haber diferentes complicaciones por los dos: artritis, epididimitis, la conjuntivitis. Miren qué triste esos bebés con estas manifestaciones tan tristes, tan severas, aunque afortunadamente el tratamiento, si se hace de manera oportuna, no genera secuelas. Bartolinitis, que es esa inflamación de la glándula de Bartolini, y enfermedad inflamatoria pélvica, que precisamente ya puede ser precisamente la inflamación de los ovarios, las trompas. Entonces, esa enfermedad inflamatoria pélvica se considera un síndrome de dolor abdominal bajo. Entonces, en 1982 se definió esa enfermedad inflamatoria pélvica como un síndrome agudo que puede ser polimicrobiano y puede ser causado o es causado precisamente por el ascenso de esos microorganismos desde la vagina o el cuello hacia el tracto genital superior, endometrio, trompas de falopio y estructura, ¿cierto? No tiene relación con el embarazo o una cirugía previa. ¿Qué patógenos pueden estar presentes? Hablamos los dos primeros, Neisseria y Chlamydia. También puede haber Mycoplasma hominis genitalium, Ureaplasma urolítico, Streptococcus agalacti, Gardnerella, Haemophilus, E. coli u otras bacterias anaerobias. Esta EPI se puede clasificar de acuerdo al tiempo de evolución, ya sea aguda, crónica o subclínica, así es exógena o endógena, y también como a la gravedad. Para el diagnóstico, entonces hay unos criterios que son mínimos. Con todo. Entonces, en esos criterios hay unos criterios mínimos, que es ese dolor cuando se moviliza el cuello uterino o cuando se palpa. También hay otros criterios adicionales, que es una temperatura elevada, la secreción cervical o vaginal muy purulenta, manifestaciones más sistémicas como la velocidad de sedimentación globular y la PCR elevada, y también cuando el estudio microbiológico da positivo para clamidia o para Neisseria. En este caso, el diagnóstico se hace por laparoscopia. Precisamente como es infección del tracto de las trompas y el ovario, es algo muy superior, el diagnóstico no va a ser pues tan efectivo solamente con un cultivo o con un flujo, sino que el gol estándar sí es la laparoscopia. Bueno,
Y por último, en este tracto genital también aparece el síndrome de úlcera. Las úlceras genitales son causadas por muchos microorganismos. Entonces, según ese flujograma de la guía de práctica clínica, se requiere hacer la anamnesis del paciente, súper importante porque de acuerdo a eso, a las prácticas, si tuvo una lesión previa o no, van a ver cuando hagan el taller la importancia también de esa anamnesis y ese examen físico. Ya después van a mirar la presencia de la úlcera, si está presente, si no está presente, si es en una mujer en embarazo que se hace, si hay mejoría o no, cómo se hace el seguimiento, qué pruebas de diagnóstico se realizan. Entonces, ese síndrome de úlcera genital puede estar acompañado de una adenopatía. Entonces va a haber una ruptura, un daño, va a quedar expuesta esa piel, la mucosa y usualmente queda una lesión abierta. Esta lesión abierta en algunos casos puede verse sobreinfectada por otra bacteria y se va a ver mucho. Entonces, aquí hay muchos diagnósticos diferenciales. Puede ser por sífilis, que lo causa treponema pálido, el chancroide, el granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo y lesiones por dientes. Entonces, hay causas infecciosas y no infecciosas. Entre las infecciosas, las más importantes es treponema pálido, hemófilos también causa, ahorita vamos a ver cómo es esa úlcera, Clamidia trachomatis, Klebsiella granulomatis y Herpesiclo. No infecciosas, un trauma, el cáncer, la erupción y hablamos también de esa artritis reactiva que también puede ser una complicación de la infección por Neisseria. Y otras causas, ya está Pityrius pubis, Sarcoptes o lo que yo les dije, puede haber una sobreinfección bacteriana. Aquí les traje un cuadrito resumen entre las principales úlceras genitales. Entonces está la sífilis primaria, que es producida por treponema, el periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, el tamaño de la úlcera es de 5 a 15 milímetros, tiene un margen elevado, lisa, induración firme, usualmente es una sola lesión, no duele y pueden haber adenopatías bilaterales que son indolorosas. En sífilis primaria, cuando hagan el taller se van a dar cuenta que existe sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria. Aquí les estoy haciendo spoiler de lo que deben estudiar. El herpes genital, que usualmente es producido por herpes 1 y 2, el periodo de incubación es de 2 a 12 días, el tamaño es de 1 a 3 milímetros, la úlcera es superficial, es hemicritematosa y no es indurada, pueden ser múltiples, aquí sí hay dolor y quemazón, y las adenopatías sí son dolorosas. El chancro blanco o chancroide por Haemophilus ducreyi también es una úlcera mucho más grande, es profunda, la base es purulenta, las lesiones normalmente son de 1 a 3, también es dolorosa. En este caso la adenopatía, a pesar de que también es dolorosa, usualmente es unilateral y son adheridas a la piel. El linfogranuloma venéreo por Clamidia trachomatis 1, 2 y 3 es elevada, redonda, usualmente es una, no duele, es unilateral la adenopatía, también es adherida a la piel. Y ya en el granuloma inguinal, también conocido como donovanosis, que es por Klebsiella granulomatis, la incubación es de varias semanas, la úlcera progresa usualmente a esa región inguinal, es indolora y no va a haber adenopatía. ¿Listo? Preguntas. Aquí es como lo mismo, solo se completa el tratamiento y el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en sífilis hay microscopía de campo oscuro, pruebas treponémicas y no treponémicas, en nervios cultivos, en la serología, el test de sangre, en hemófilos, el crotis y el cultivo, en el granuloma trachomatis, serología, cultivo y biopsia, en Klebsiella biopsia para ver estos cuerpos de Donovan, por eso se llama donovanosis. Listo, chicos, ¿dudas? Bueno, esto era todo. Ustedes ya van a discutir a profundidad esta espiroqueta, que es treponema pálido,
que es en el taller, entonces yo no la voy a dar acá porque la idea es que ustedes la aborden. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?